Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos escribas y unos fariseos venidos de Jerusalén y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros mayores y no se lavan las manos antes de comer? Jesús llamó entonces a la gente y le dijo: escuchen y traten de comprender. No es lo que entra por la boca lo que mancha al hombre. Lo que sale de la boca, eso es lo que mancha al hombre. Se le acercaron entonces los discípulos y le dijeron: ¿que los fariseos se han escandalizado de tus palabras? Jesús les respondió: las plantas que no haya plantado mi Padre Celestial serán arrancadas de raíz. Déjenlos. Son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en un hoyo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos. Ya les dije al inicio de la celebración, un día muy especial. Estamos dándole gracias a Dios por la vida de San Juan María Vianney, por este gran santo que ha sido importante en la espiritualidad del sacerdocio ministerial y de manera particular del sacerdocio, podríamos decir inclusive diocesano, ¿no? Aunque inspira a todos los sacerdotes también, ¿no? Porque pues su modelo de vida, lo que él hizo, cómo se dedicó de una manera tan especial a un pueblo y logró santificar a tantas almas y salvar a tantas almas. Entonces es un punto de referencia importante para toda la iglesia y sobre todo para todos los sacerdotes. Hoy, pues en todo el país, en todo el mundo, se ha estado exaltando eso, resaltando esto, el compromiso de nosotros los sacerdotes con ustedes como comunidad. Y bueno, la palabra de Dios nos interpela, nos ilumina, y junto con el profeta Jeremías seguimos reflexionando y meditando sobre el camino que hace un pueblo que es llamado por Dios a vivir en la presencia del Señor, a recuperar su dignidad, a restaurar, a reparar su corazón. Dios nos habla a través del profeta Jeremías de un proceso de sanación. Dice que hay una fractura, hay una herida profunda en la humanidad, en el pueblo de Dios, que ha implicado pues muchas consecuencias y muchos males. Los males que aquejan a la humanidad tenemos que tener muy claro que son el producto de una herida, de una fractura con Dios. O sea, cuando Dios crea al mundo, cuando lleva a cabo la obra de la creación y cuando llama a la humanidad a la existencia, Dios hace todo bien. ¿Recuerdan? Al final de cada día decía, y vio que era bueno, y vio que era bueno, y amaneció el día tal, y vio que era bueno. Todo lo que Dios hacía era bueno. No había nada malo. El mal entra en el mundo a raíz del pecado original. Cuando Adán y Eva, o sea, esa primera humanidad, se separa de Dios, engañada por Satanás, por el demonio. Entonces se crea una herida profunda,
Y todos nosotros arrastramos esa herida, la llamamos pecado original, pero es más, es toda una herida que trae consigo muchas cosas. Trae, por ejemplo, la enfermedad, trae la muerte, trae la violencia. Todos estos males de los cuales hoy nosotros nos quejamos, males sociales, males que hay en el mundo, la guerra, todas estas cosas, son producto de esa herida, de esa fractura. Eso es lo que dice Jeremías. Pero Dios, que nos ama tanto, quiere sanarnos. Quiere que esa herida se sane y lo promete y dice, lo voy a hacer para que ustedes vuelvan. Entonces el pueblo de Israel, una consecuencia de la antigüedad había sido el exilio. Que el pueblo de Israel hubiese sido exiliado en Babilonia bajo el mandato de Nabucodonosor y que hubiese traído tanto mal pues a ellos, a este pueblo de Dios. Pero Dios quiere que ellos vuelvan. Dios quiere que la humanidad regrese a su estado original en la presencia de Dios. Y lo que le pasó al pueblo de Israel allí con Nabucodonosor, con el imperio babilónico, es como quien dice una imagen de lo que todos podemos vivir si no seguimos con Dios. Porque ya Dios había liberado al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Pero al pueblo de Israel le cuesta permanecer fiel. Muchas veces nosotros nos encontramos con el Señor y tenemos el deseo de vivir en la presencia de Dios, de vivir en la gracia de Dios, pero volvemos y nos tropezamos y caemos de nuevo y nos enlodamos todo. Pero Dios quiere levantarnos y volver, lavarnos, limpiarnos. Y es lo que promete a través del profeta Jeremías, un regreso a la santidad. Entonces, ¿ustedes quieren ser santos o quieren quedarse enlodados? Levanten la mano los que quieren quedarse enlodados. Nadie quiere quedarse enlodado en el pecado. ¿Quién quiere quedarse en el pecado? Nadie. ¿No? ¿Seguros? ¿Quién quiere la santidad en su vida? ¿Quién quiere ser santo? A ver, todos quieren ser santos. ¿Y ustedes, niños, quieren ser santos? ¿Seguro? Entonces, la santidad significa un estilo de vida, un modo de ser, un modo de pensar, un modo de actuar. Y eso no es fácil, la santidad. No es fácil. No es fácil. Entonces, el Señor nos viene a revelar lo importante que es buscar la santidad, buscarlo a Él, dejarnos guiar por Él. O sea, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y no podemos cuestionar a Jesús porque es Dios. Es el Dios encarnado. Y en la época de Jesús, los que no aceptan a Jesús se toman el atrevimiento de cuestionarlo. Porque no hacen ayuno cuando ellos están acostumbrados a hacerlo. O porque no se lavan las manos como ellos están acostumbrados a hacerlo. Y bueno, Jesús los escucha, pero también les llama la atención por ese legalismo. No es que las normas sean malas. El problema es cuando nos dejamos esclavizar por las normas y sobre todo cuando queremos poner a las normas por encima de Dios. Y eso es lo que Jesús deja muy claro. Jesús deja muy claro eso, que Él es Dios. Y que estas personas que lo están cuestionando realmente están bien extraviadas, están perdidas, no están entendiendo el mensaje y se lo dice. Y ellos quedan disgustados. Pero Jesús le dice a los discípulos, ningún ciego puede guiar a otro ciego. Porque ¿qué va a pasar con los dos ciegos? Los dos se van a caer en un hueco. En cambio, nosotros tenemos que salir de nuestra ceguera. Pero para salir de nuestra ceguera necesitamos guías santos, que siguiendo a Jesús de Nazaret de una manera fiel a Jesús, a sus enseñanzas, ¿no?, puedan mostrarnos el camino de la vida. Y por eso la Iglesia y el Espíritu Santo, obviamente, va suscitando guías santos, santas, que nos muestren el camino de la salvación. Entonces, si ustedes quieren ser santos, como acaban de decir, tenemos que buscar esos guías santos, porque si no corremos el riesgo de ser mal guiados y nos vayamos a la fosa. Esto ha sido siempre un peligro. Desde ayer lo veíamos, la lectura de ayer de Jeremías hablaba de eso, de un profeta que no hablaba en nombre de Dios, ¿no? Ananías, que venía y
quiso profetizar una falsedad y después le fue mal por eso. Hay muchos que van a decir que están diciendo la verdad, que están hablando de Dios y no lo están haciendo. ¿Cómo usted se va a dar cuenta de que lo que usted está escuchando es de Dios? Y yo ponía ayer un ejemplo, ¿no? A veces los falsos profetas, una de las cosas que los caracteriza es que les gusta prometer, así como los malos políticos, porque existen los buenos políticos. Los malos políticos que prometen, para ganarse al pueblo, le prometen lo que el pueblo quiere que le prometan, ¿no? Le dicen lo que quieren oír. Ayer Ananías le decía que iban a volver. Sí, iban a volver, pero no cuando él decía, sino cuando Dios decía, ¿no? O por ejemplo, recientemente, una secta aquí en Panamá, pues en varios países de la región, difundió mucho una herejía tremenda. Decían, pare de sufrir. Y claro, y tenían éxito. ¿Por qué? Porque eso es lo que el mundo quiere oír, que no suframos. Pare de sufrir. Entonces, eso es una gran falsedad, una gran mentira. Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, que cargue con su cruz, o sea, aprenda a sufrir. El sufrimiento siempre nos va a acompañar. Es parte de la vida en este mundo. Y nosotros cristianos tenemos que ser ejemplo y modelo de gente fuerte, valiente, que sabe coger la cruz y dice, amar hasta que duela. Como decía, entre distintos santos, Madre Teresa de Calcuta, y amar hasta que duela. Entonces, ¿cómo voy a saber si estoy dejándome guiar bien, que no estoy escuchando a un falso profeta? Siempre la iglesia ha tenido que batallar con eso, porque afuera de la iglesia ha habido falsos profetas e inclusive dentro de la iglesia también ha habido falsos profetas. Eso es como quien dice el caballito de batalla que la iglesia tiene que combatir desde los tiempos del Señor. De los tiempos del Señor. ¿Se acuerdan cuando Judas decía, ay, si ese perfume lo hubiésemos vendido, habríamos podido ayudar a los pobres? Y Jesús lo condena de una vez, porque parece que está diciendo algo bueno, pero Jesús dice, no, los pobres siempre lo van a tener con ustedes. Ella tenía eso guardado para el día de mi sepultura, déjala que me adore, que me alabe. O sea, Jesús se pone siempre como el centro. Si Jesús no está en el centro, lo demás se va como el agua entre los dedos. En cambio, Jesús debe ser el centro, y es lo que le deja muy claro en este día. Entonces, hoy la iglesia está celebrando a un guía que se ha convertido en algo muy importante y es muy reciente para que sepan. San Juan María Vianney vivió prácticamente en el siglo XIX. Bueno, ya nosotros estamos en el siglo XXI, pero crecimos en el siglo XX, la mayoría de nosotros. Somos gente del siglo XX. Entonces, los chiquillos, la nueva generación dirán, eso fue hace 2 siglos. Para nosotros fue el siglo pasado todavía, pero realmente fue el siglo antepasado. Aunque él nació a finales del siglo XVIII. Nació en el año 1786. Y murió, murió a los 70 y pico de años, pero ahorita no me recuerdo exactamente la fecha. Pero interesante que fue ordenado sacerdote en el año 1815, año en que nacía San Juan Bosco, nuestro querido Don Bosco. O sea que él es 29 años mayor que Don Bosco. Más o menos son contemporáneos. Le lleva unos 29 años a Don Bosco. ¿Encontraste en qué año fue que murió? No, que estaba buscando en qué año murió. Entonces, es un hombre que vive en gran parte del siglo XIX. Y es un siglo muy difícil para la iglesia, para la cristiana. ¿Por qué? Porque acaba la iglesia, está batallando, está siendo perseguida por ideologías, por ideas tremendas. Una de ellas es lo que se llamaba el racionalismo. Imagínense que hubo filósofos y pensadores que inclusive quisieron convertir a la razón en una diosa. Hablaban de la diosa razón y de la luz de la razón. Pensaban que eso era lo más importante. Querían desechar a Jesús, querían desechar a Dios y empezaron a perseguir a la iglesia. Y los que querían ser fieles a Cristo y no se postraban ante lo que en Francia llamaban, creo que la Constitución, ahora mismo no recuerdo, ¿no? Que eran toda la legislación con la que ellos querían gobernar después con la Revolución Francesa, eran decapitados. Imagínense, en pleno
a finales del siglo XVII y inicio del siglo XIX. Hubo un grupo de religiosas carmelitas, las carmelitas de Compiègne, que todas fueron decapitadas. Ellas iban cantando, eso impactó muchísimo en París a la gente, ver a estas mujeres, a estas muchachas que iban al patíbulo. Imagínense a Sor Juanita, a Sor Lidia y a la Madre Teresa, que las llevan al patíbulo para decapitarlas. Y a todas les cortaron la cabeza. ¿Por qué? Porque quisieron permanecer fieles a sus votos de castidad, de pobreza y de obediencia. Pero así como estas religiosas, murieron muchísimos más, fueron martirizados. Los maltrataron porque amaban a Jesús, porque amaban a Dios. Los persiguieron. Entonces, San Juan María Vianney nace en ese tiempo. Inclusive, él empezó a tratar de formarse para ser sacerdote, le costó un poco y tal. Inclusive quisieron reclutarlo en el ejército para que luchara y peleara por Napoleón. Pero la providencia divina logró que él escapara de eso. Hay muchas cosas que tenemos que decir de San Juan María Vianney, pero la más importante de todas es el modo como San Juan María Vianney acompañó, dirigió espiritualmente al pueblo que se le confió, que se llamaba Ars, se escribe A-R-S. ¿Cómo se llama el pueblo? Y por eso le decían, ¿cómo le decían? El cura de Ars. Le curé, dicen los franceses, nosotros el cura. Eso significa el que cuida y ayuda a sanar el alma. ¿Sí? El que ayuda a Dios se convierte en un ministro de Dios para sanar esas heridas del corazón, producto del pecado, de lo que estábamos hablando al principio. Entonces, la misión de San Juan María Vianney fue ayudar a que estos pueblos se sanaran, esta gente que confiaron, se sanara de toda esa persecución religiosa. La gente se había hasta enfriado, mucha gente, por miedo a que les cortaran la cabeza, por miedo a que los persiguieran, por miedo a que los metieran presos. A la iglesia le quitaron muchos bienes. Imagínense que la catedral de París, la Notre Dame de París, es propiedad del Estado, del gobierno, porque desde esa época se la quitaron a la iglesia y no se la han devuelto. Hubo luego negociaciones que permiten que sea usada por la iglesia como un lugar sagrado de culto cristiano para hacer la misa y todo eso. Pero no es propiedad de la iglesia, y así muchos lugares fueron expropiados a la iglesia. Eso pasó también en Italia. Y detrás de esto, ¿qué hay? Está la masonería, por ejemplo. Están todas estas ideologías que van en contra de la vida espiritual y que llegaron inclusive a nuestro continente. En gran medida, las independencias de nuestros países estuvieron marcadas por la masonería. Pero no voy a meterme en ese detalle ahora mismo. Pero sí es importante que lo sepamos, que ha habido una lucha constante. Y a San Juan María Vianney le tocó luchar contra todas esas cosas que estaban pasando en esa época. Y miren, al final perseveró y logró que este pueblo se sanara y se santificara, porque les repito, la Revolución Francesa había provocado una gran frialdad religiosa espiritual, un enfriamiento. Y hubo hombres como cura de Ars y otros en su época que lucharon para que la fe se conservara en Francia, pero todavía sigue habiendo una gran lucha en Francia. Hay algunos focos de fe muy fuertes, los vemos por ejemplo en santuarios como el de Lourdes o en otros santuarios importantes de Francia, pero también vemos mucho ateísmo, vemos por parte de los gobiernos, vamos a decir, socialistas, comunistas, han tratado de erradicar la fe o de mancharla. ¿Qué han hecho? Por ejemplo, han abierto las puertas al Islam para que los musulmanes entren en Francia y ahora se están quejando. Lo mismo pasó en Inglaterra y ahora los cristianos empiezan a replegarse en gran medida. Todavía no tanto, pero si ellos no recuperan su fe, estos grupos que hay van a acabar con la fe cristiana, como ha pasado en otros países en siglos pasados. Bueno, podríamos meditar muchísimas cosas, pero si eso pasó allá, ¿quién nos dijo que no va a pasar acá? Acá ha pasado también. Acá, por ejemplo, el castrismo en Cuba enfrió mucho la fe de los cubanos. Hay cubanos que conservan mucho la fe, pero si usted va a Cuba, usted ve que hay mucha gente que ha perdido la fe, que creció sin fe, porque les impedían vivirla plenamente, sino de a poquito. Ahora está tratando de recuperarse y hay una fuerte actividad misionera en Cuba. Pero en Cuba el comunismo hizo que se perdiera mucho la fe.
Y entonces ahí la iglesia ha tenido que luchar para mantenerse en pie. Pero ahora mismo en Nicaragua pasó algo muy parecido. A los jesuitas le quitaron escuelas, universidades y a otras congregaciones también. Les han expropiado sus edificios, sus conventos. Es una cosa tremenda. Y entonces nosotros estamos aquí tranquilos. Y si eso pasó allá, ¿por qué no puede pasar acá? Miren lo que acá vive el pobre pueblo de venezolano. Entonces tenemos que orar mucho y pedirle a Dios que suscite más curas de Ars en nuestros pueblos, en el mundo. Que los sacerdotes trabajemos para santificarnos, que tomemos como modelo al cura de Ars, que se dedicó a tiempo y a destiempo al pueblo que se le confió, para que ese pueblo tuviera fe. Estuvo 40 años en Ars. Imagínense que a mí me den aquí 40 años, ¿qué les parece? ¿Cuántos años tuvo el padre Mendía aquí en Veracruz? ¿Los que más tuvieron? ¿Cuántos tuvieron? Tenían 3. Ellos eran agustinos recoletos, ¿no? Ellos eran recoletos, agustinos recoletos. Ellos venían como a misionar, así como viene nuestro querido padre Julio, que viene a visitarnos y apoya misión, algo así, me imagino, más o menos. Y construyeron el templo, etcétera, ¿no? O sea, en el tiempo, el cura de Ars logró santificar a ese pueblo. Y no solamente santificó al pueblo, sino que impactó tanto su ejemplo de santidad y cómo ayudaba a la gente a santificarse, que venían personas de otros pueblos a donde él, para confesarse, y él tenía un don. Él reconocía a la persona si venía realmente arrepentida o no, y se lo decía. Tenía un don para ver el corazón de las personas si se estaban realmente sanando o no, de las heridas provocadas por el pecado. Y mucha gente venía buscando santidad. Iban al pueblo de Ars, ¿no? Ojalá y todos los sacerdotes, pues, trabajáramos por ser como San Juan María Vianney, que es lo que se nos propone en este día de manera muy especial, para que ustedes oren para que los curas seamos como el cura de Ars. No sé, aquí como que nos falta mucho todavía, ¿no? Mucho camino que recorrer. Pero ustedes no pierdan la esperanza. Ustedes oren para que el párroco sea santo, para que todos los párrocos seamos santos. Ese es el gran reto, porque tenemos que luchar contra las acechanzas del maligno, contra las tentaciones, contra la humanidad, contra la debilidad, con tantas cosas. Entonces, una de las cosas que hizo el cura de Ars, que lo ayudó muchísimo en su trabajo de evangelización, ¿saben cuál fue? Promover la devoción a la Santísima Virgen María. Esto era fundamental para él. Y yo siempre se lo digo, esto es un binomio. No puede existir una verdadera fe cristiana al margen de ella. Aquí está el padre Mario, que es un hijo del corazón de María. Así se llama la congregación que fundó San Antonio María Claret, ¿no? Y que fue obispo en Cuba, precisamente. Pero era español. Y ellos trabajan para que el pueblo de Dios conozca y se enamore del corazón de María. Nosotros tenemos que trabajar en esa línea. Nosotros acabamos de empezar hace unas semanas esta preparación para consagrarnos al corazón inmaculado de María. Esto tiene que ser algo fundamental, radical, y sobre todo en nuestra parroquia está dedicada al Inmaculado Corazón de María. Y esta capilla de San Juan Diego está estrechamente vinculada a la devoción a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que se apareció a San Juan Diego. O sea, al final, todo nuestro pueblo de Veracruz está fuertemente marcado por la presencia de la Virgen María. Entonces, pidamos al Señor que pues podamos replicar un poco en Veracruz y en todos los pueblos del mundo la experiencia de Ars. Que todos seamos como el cura de Ars, dedicados día y noche al acompañamiento de las personas para que las almas se sanen y sanándose se salven. Entonces la sanación interior adquiere un rol importantísimo en el camino de fe. Todos necesitamos ser sanados. Nadie tiene que pensar, no, yo estoy bien porque yo nunca le he hecho mal a nadie, yo siempre he sido católico, todos los domingos he ido a misa. Pero no, todos tenemos que sanarnos de algo. Todos tenemos algo, puede ser leve o puede ser grave, pero todos tenemos algo. Entonces tenemos que pedir al Señor que sane nuestros corazones para poder santificarnos. Vamos a hacer un momentito de silencio.
Y vamos a pedir al Señor que nos ilumine en este día, que podamos comprender la grandeza del ministerio sacerdotal, tan atacado en estos últimos tiempos. Vamos a pedirle que realmente nos ayude a comprender. Decía San Juan María Vianney que el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Y muchas veces, hasta nosotros mismos los sacerdotes, no valoramos el tesoro que se nos ha confiado. Pidamos al Señor en este día que por intercesión de San Juan María Vianney, el cura de Ars, podamos ser santos sacerdotes y nuestros pueblos se santifiquen a través del ministerio que nosotros administramos. Y ahora pongámonos de pie y confiando en la misericordia de Dios, presentemos nuestras súplicas diciendo: Señor, escucha nuestra oración. Señor,